ponemos de acuerdo. Ya vamos a hacer entonces, van preguntando cuando tengan alguna pregunta, porque son las hepatitis virales, vamos a hacer la A, B, C, D, un montón. Pero en realidad las hepatitis virales pues tienen clínica parecida, ¿no es cierto? Las hepatitis virales es una inflamación del hígado que puede ser aguda o crónica. Las agudas, que son las que probablemente algunos de ustedes ha tenido o han visto, es esa inflamación aguda que te produce malestar general, te puede dar fiebre, te puede dar ictericia, y generalmente pasa sola, generalmente no tienes que darle nada al paciente, solo hidratarlo, observarlo, y en muy raros casos puede asociarse a alguna falla hepática, pero es muy raro. Puede presentarse por la hepatitis A, por la hepatitis E, por la hepatitis B, hepatitis agudas que pueden evolucionar a una falla hepática, pero es muy raro. La hepatitis C, muy raro que les dé una hepatitis aguda, generalmente la van a detectar en una etapa crónica, ¿no? Entonces, pero el mecanismo de acción, digamos que es similar de todas las hepatitis. Recuerden que no es necesario que le restrinjan algo al paciente tampoco, el paciente puede comer, si tiene apetito puede comer. El paciente con hepatitis aguda generalmente no tiene hambre, entonces no come porque no tiene hambre. Pero cuando ya despierta el apetito es porque ya se está recuperando y va a poder comer lo que quiera. Son mitos, creencias, pensar que el paciente no puede comer grasa, que no puede comer ciertas cosas, eso no tiene ninguna razón de ser, porque la hepatitis aguda es una inflamación súbita de un hígado que estaba previamente sano, no tiene por qué evolucionar mal. Entonces, ¿cómo suele ser el cuadro típico de un paciente con hepatitis, ¿no? Por ejemplo, acá tienen un casito, tienen un paciente de 22 años, estudiante de medicina, consulta porque tiene malestar general, unos días, ha estado normal, no tiene ninguna enfermedad crónica, pero tiene 5 días de evolución con astenia, fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, náuseas y nota la orina oscura. Como tiene 22 años, preguntamos pues si tiene alguna relación sexual de riesgo para pensar o para tratar de llegar a un diagnóstico. De repente es una hepatitis B, de repente es una hepatitis que se ha contagiado por transmisión sexual, ¿no? Y le preguntamos también dónde come, ¿no? Y come en el comedor, pues, de la universidad. Entonces tiene, ya pensando así, viendo a un chico joven que estaba sano, que tiene síntomas de una hepatitis, puede ser que tenga una hepatitis viral. Cuando le examinan a este chico, tienen una ictericia leve, puede haber una hepatomegalia blanda, y le hacen algunos análisis generales y pueden encontrar sus transaminasas en estos niveles, ¿no? 1700, la AST, 1900, la LT, una fosfatasa no tan alta, que suele ser el patrón habitual también en una hepatitis aguda, y una bilirrubina moderadamente alta, y generalmente a predominio directo. Entonces, en un caso así, ¿nosotros qué sospechamos? Bueno, básicamente es una hepatitis, ¿no es cierto? Ya, pero podría ser, ¿qué tipo de hepatitis podría ser? La A, ¿ok? ¿Qué otra podría ser? La E. ¿Y qué otra podría ser? La B también, ¿no es cierto? Porque ¿por qué le van a creer al estudiante de medicina que no tiene relaciones de riesgo? ¿No es cierto? Puede ser que se ha contagiado por ahí algo. Entonces le piden sus marcadores de hepatitis, ¿no es cierto? ¿Qué le pedimos? A ver. Le pedimos el antígeno de superficie. El antígeno de superficie es esa prueba que piden de primera intención para ver si el paciente ha tenido o tiene hepatitis B. Y le salió negativo. La prueba para determinar si es una hepatitis A es la inmunoglobulina G para hepatitis A y le salió positivo. Y como cualquier hepatitis puede causar una falla hepática, aunque no es lo habitual, siempre pedimos esto, ¿no? El tiempo de protrombina. Porque ¿qué pasa cuando el paciente está entrando en falla? Cuando está entrando en falla puede empezar a prolongar el tiempo de protrombina más de lo esperado. En este caso no está tan prolongado, un INR de 1 es normal, hasta 1.5 se puede considerar normal. Entonces, en este caso pensamos que se trata probablemente de una hepatitis viral aguda de tipo A. Y esta es la hepatitis que es más frecuente, ¿ya? En el mundo. Puede haber, bueno, actualmente se considera que la E puede ser más frecuente, pero esta es muy frecuente también. Entonces, hay reportados aproximadamente más de 1 millón de casos en el mundo por año. Y la transmisión, recuerden, de la hepatitis A es fecal oral. Es la que más le ha dado a los niños. De repente alguno de ustedes ha tenido. Los factores de riesgo son, bueno, tener algún contacto en el hogar, guarderías, generalmente de niños o de ancianos, consumo de mariscos crudos, viajes a un país pobre como el nuestro, homosexualidad masculina también se ha visto que puede ser un factor de riesgo. Entonces, la hepatitis A va a estar más prevalente en países de menor desarrollo. Si se fijan en ese mapita, de manera general, van a ver países que tienen una prevalencia alta de hepatitis,
en la que estamos nosotros. ¿Ya? Hay zonas como en Norteamérica o en Europa que ni siquiera se ven en el mapa porque la prevalencia es baja. Y para ellos, o en ellos, mejor dicho, está un poco más, más obligatorio el tema de la vacunación. En países que tienen alta endemicidad, como el nuestro, como África, a veces se piensa que es innecesario vacunar porque la infección es muy frecuente, o sea, es muy endémica, de todas maneras le va a dar a la mayoría de la población, y la tasa de complicaciones es mínima, entonces como que no hay mucho riesgo de no vacunar. Sin embargo, si ustedes por ahí profundizan en su lectura, van a ver que hubieron en una época muchos casos de insuficiencia hepática aguda en pediatría en Argentina. Y Argentina tuvo ese problema, se morían muchos niños por la hepatitis aguda A que llegaban a ser falla hepática fulminante. Y ellos sí impusieron un programa de vacunación con el cual ya no están presentando casos de falla hepática aguda por hepatitis A. En el Perú hay vacuna para hepatitis A, pero me parece que no es obligatoria. O sea, al nacer no te vacunan. Para la B sí, pero para la A no. La B sí. Entonces, bueno, es un virus RNA, tiene una reacción inmunitaria, puede haber una lesión citopática directa. El periodo de incubación es variable. Ah, sí. El periodo de incubación es variable. Pero ella se va a quedar, dice. Voy a regresar ya. Ya, entonces el periodo de incubación puede ser de 2 a 6 semanas. ¿Qué quiere decir el periodo de incubación? Del momento en que tú te contagias al momento en que presentas síntomas de la enfermedad, ¿no es cierto? Y el virus se puede eliminar en las heces una semana antes del cuadro clínico. El cuadro clínico generalmente, aunque no lo crean, es asintomático casi siempre. No siempre las hepatitis van a cursar con ictericia, con todo el malestar. A veces el niñito tiene fiebre unos días, no saben qué cosa le dio y tuvo una hepatitis A. Pasa, ¿ya? Generalmente es asintomática. No siempre van a tener la ictericia, no siempre se van a dar cuenta que su niño o su hermanito tuvo hepatitis A. La recuperación suele ser total, en promedio, en 2 meses. Pero también acá les comento que pueden haber algunas excepciones. Hay pacientes que tienen hepatitis A y pasan los meses, 4 o 5 meses, y mantienen las transaminasas elevadas. Puede alarmar, hay que hacer seguimiento. También se ha visto que la hepatitis A puede ser como un gatillo, o sea, un desencadenante de una hepatitis autoinmune. A veces el paciente tuvo hepatitis A y pasan 6 meses y sigue con transaminasas altas, le hacen su evaluación y está desarrollando una hepatitis autoinmune. Gatillada por una hepatitis A. Eso pasa. ¿Okay? Entonces, siempre un paciente que da hepatitis, por más que sea una cosa benigna, que ustedes saben que va a curarse solo, háganle el seguimiento unos meses después para que vean que sus transaminasas ya normalizaron. No tienen por qué seguir con transaminasas altas, tiene que normalizar. Pueden haber prodromos, se llaman a los síntomas previos, que son inespecíficos. Puede haber fatiga, pérdida del apetito, náuseas, dolores musculares, alza térmica. Eso sucede al inicio. Y luego empieza a haber ictericia. ¿Puede haber hepatomegalia dolorosa? Sí. Esta es probablemente una de las pocas situaciones en las que el paciente puede tener dolor de su hígado. ¿Ya? Porque hay mucho paciente que viene que me duele acá, debe ser mi hígado. Y eso no es cierto. Pero en casos de hepatitis aguda sí podría, pero es por estiramiento de la cápsula hepática. Crece el hígado y puede haber dolor, ahí sí es válido. Y en algunos casos puede haber esplenomegalia, pero generalmente transitoria. Entonces, la forma clínica principal puede ser que es asintomática. Hay una fórmula que tiene algunos síntomas, pero no hace ictericia, anictérica. Y hay otra forma que puede ser, que es la más común, ¿no? Que hace el malestar previo, luego hace ictericia y luego es pasajera. Pero también está la forma colestásica. Hay pacientes que hacen mucha ictericia y es una ictericia que demora a veces 2 meses a más en desaparecer. Y también están los episodios recurrentes. A veces el episodio hace su cuadro de hepatitis, parece que ya se curó y al mes otra vez vuelve a elevar enzimas hepáticas. Entonces eso puede pasar con las hepatitis agudas. Puede haber como que un nuevo pico de elevación de enzimas hepáticas. Y luego también está, más raro, la hepatitis fulminante. Es aquella que evoluciona mal, aquella que el paciente, la bilirrubina persiste muy elevada, hace encefalopatía, hace trastorno de la coagulación severo y puede necesitar un trasplante hepático urgente. Y si no se trasplanta, el paciente puede fallecer. Entonces, eso puede pasar. ¿Hay trasplante para niños? Sí, claro, claro. Trasplante para niños y se hace de donante vivo.
se hace donante vivo. Digamos que tienes un hijo, tu hijo tiene 3 años y hace una hepatitis aguda, tú le puedes querer donar y tú, como eres un hombre joven, sano, le donas un pedacito de tu hígado y se lo ponen al niño y lo sacan de este problema. Claro, porque el niño no necesita un hígado completo. El niño necesita un pedacito, tu lóbulo hepático izquierdo puede ser un pedacito del hígado, un segmento, y con eso se recupera. Y eso pasa, y en esos casos el donante ideal es la mamá o el papá. La mamá o el papá. Y es que entran en fallas, si no se mueren, el niño se muere. Eso es lo que pasaba en Argentina, y era un problema de salud pública, por eso es que implantaron la vacunación. Porque pensaban, pues, la hepatitis A pasa fácil, no pasa nada, pero había niños que morían con eso. Entonces es muy triste, ¿no? Entonces, estas curvitas siempre van a encontrar cuando revisen el tema de las hepatitis virales, que es el comportamiento más o menos del virus. Ustedes van a tener que, desde que ustedes tienen contacto con el virus, o sea, se comen hoy día su pan con chicharrón en la esquina, entre el virus a tu cuerpo. Desde el día 0, ya el virus ya está en tu cuerpo. Incluso va a salir en las heces, ya está, pero tú no tienes síntomas. Pueden pasar hasta 2 meses y tú no tienes síntomas. Y de pronto un día empiezas a tener síntomas. Los síntomas generalmente van de la mano con la elevación de las transaminasas. Porque esa hepatitis, esa elevación de transaminasas es lo que te genera desgano, malestar, fiebre y todo lo demás, ¿no? Y de ahí también 2 cositas que siempre tienen que saber de las hepatitis, que las hepatitis te van a generar una respuesta inmunitaria. Y esa respuesta inmunitaria son las inmunoglobulinas, son los anticuerpos, que te van a servir para diagnosticar el problema. Entonces, por ejemplo, en esta hepatitis A, que es la más sencilla, digamos, la más simple, ustedes tienen que aprender que se elevan las inmunoglobulinas. Se eleva la inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina de la agudeza, ¿no es cierto? La inmunoglobulina M, acuérdense, siempre indica agudeza. Y la inmunoglobulina G es la que te indica cronicidad o memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una hepatitis? Digamos que recién estás sospechando de la hepatitis, le haces las 2 pruebas. Le haces la IgM y la IgG para hepatitis A. Entonces, si tú encuentras la IgM positiva, necesariamente es una hepatitis aguda, ¿ya? O a lo más ha tenido la hepatitis pues en las últimas semanas. Pero la G siempre va a estar presente. Si tú has tenido a los 5 años, hasta ahora seguramente tienes IgM positiva para hepatitis A. Entonces, cuando ya tienes síntomas, o sea, cuando el paciente ya llega con el síntoma, ya tienes que tener inmunoglobulina M. Ya tiene que estar positiva. Si no, no tienes síntomas. Si estás antes, no vas a tener. Si la haces acá, obviamente no va a haber, pero ahí tampoco vas a tener sospecha. Cuando tú sospechas es porque el paciente ya está ictérico, tiene cansancio o tiene transaminasas altas, ahí ya tiene que estar positiva si es que es eso. Desde ahí ya empieza a elevar la IG, mira, se levanta rapidito, la IgM es la verde, rapidito, junto con tu transaminasa. Entonces, la IgG es la que te va a quedar de memoria. Y eso también tienen que saberlo, ¿ya? Porque hasta ahora yo veo mucho médico que te manda con paciente con hepatitis aguda y IgG. No, es IgM. ¿Ya? Si tiene IgM es aguda, si tiene G es crónica. Entonces, eso apréndanlo bien. Y cuando tú sospechas de la hepatitis aguda, solamente pide el IgM en todo caso. No tienes que pedirle la otra, si tú sospechas que es una aguda. Porque la IgG finalmente no tiene ninguna trascendencia. O sea, si tú has tenido cuando tenías 5 años hepatitis A, ese no es un antecedente de relevancia para nada, porque la hepatitis A no te deja ninguna secuela, no tienes que hacer ningún seguimiento, nada. La hepatitis A, si la tuviste de niño, no te causó nada. Entonces, este examen no va a tener relevancia en el futuro, pero la IgM sí. Si estás ahorita con la hepatitis A, es. Entonces, las transaminasas en una hepatitis aguda van a estar súper altas, ¿ya? Bien altas. Generalmente es más de 1000. Generalmente es más de 1000. Pero el hecho de que estén más o menos altas no quiere decir que el paciente esté más grave. O sea, tú puedes venir con 3000 de transaminasas y el otro con 800, no quiere decir que está más grave el que tiene 4000. Simplemente que su cuerpo ha reaccionado más fuerte, nada más. Y las bilirrubinas no suelen elevar más de 15 a 20 porque cuando elevan bastante ya te puede estar hablando de que está entrando en una insuficiencia hepática también. No suele ser más de 20 en la segunda semana. La fosfatasa alcalina no se eleva mucho, pero se va a elevar porque de todas maneras va a haber inflamación, va a haber obstrucción al flujo de salida de la bilis en el hígado. Se puede elevar un poco, pero no tanto. Puede haber linfocitosis también, pero no es algo muy significativo. Y el diagnóstico correcto para una hepatitis aguda es la IgM antivirus de la hepatitis A.
Entonces, esta, como la mayoría de las hepatitis agudas, se van a curar espontáneamente. ¿Ya? Van a pasar unas semanas y el paciente ya no va a tener nada, va a estar sano. Es muy raro que ustedes necesiten hospitalizar a este paciente. Ya puede ser, pues, alguno que por ahí vomita mucho o tiene alguna comorbilidad, ¿no? De repente es un paciente, no sé, diabético, tiene otra enfermedad y encima le da la hepatitis, bueno, lo puedes hospitalizar. Que hagan coagulopatía es muy raro, pero puede presentarse. El hecho de que haga solo coagulopatía tampoco quiere decir que esté en falla hepática. Para que esté en falla hepática tienen que haber una serie de criterios, ¿no? La coagulopatía, la encefalopatía, la elevación marcada de la bilirrubina. Entonces, que se pueda alterar un poquito la coagulación no es problema. La mortalidad es muy rara, ya menos del 1%, salvo que hagan pues una falla hepática aguda, pero es raro. Y lo bueno que para la hepatitis A existe vacuna, pero como les comentaba, en los países desarrollados sí, casi sí es una obligación vacunarse porque si les da es una enfermedad rara, ellos no suelen tener hepatitis A. Para nosotros es muy común la hepatitis A, entonces ya la gente no le tiene miedo, incluso dicen, mejor que le dé la hepatitis, pues ya se cura, ¿no? Entonces, bueno, eso es discutible. Entonces, eso en cuanto a la hepatitis A. Es una hepatitis, ya saben, benigna, simple, da cuadro agudo, no da cuadro crónico y se diagnostica con la IgM para hepatitis A. No suele dar problemas. ¿Puede causar falla hepática? Sí, pero en casos muy raros, muy raros. Ya. Ese es otro casito también para que fijen algunas cosas. A ver, esta es una chica, mujer, 28 años. 28 años, ¿eh? Es de Abancay. Y les pongo Abancay porque ustedes son peruanos y tienen que saber que hay zonas en el Perú que son endémicas de algunos virus. Entonces, Abancay, por ejemplo, es una zona endémica de un tipo de virus. Ya, eso ya tienen que ir sabiendo. Entonces, viene de Abancay. ¿Qué cosa tiene? Tiene astenia, achutericia, náuseas, hiporexia, coluria, de una semana de evolución. ¿eh? No refiere antecedentes hepáticos, no refiere uso de medicamentos, no la han vacunado, de nada. ¿Ya? ¿Qué le encuentran acá? Sus transaminasas 960, su ALT 1340, fosfatasa 210, bilirrubina en 8, el INR en 1.2. Entonces, cuando ustedes encuentren un paciente con un cuadro sugestivo de que puede ser un problema hepático, hepatitis, y viene de Abancay, o viene de la selva, o viene de ciertas partes del Cusco, la parte de ceja de selva, piensen que puede ser una hepatitis B. En el Perú nos consideramos una zona endémica, ciertas partes del Perú endémicas de hepatitis B. Entonces, este es un cuadro mucho que pinta B. Entonces, la hepatitis B es bien frecuente en ciertas zonas de nuestro país y aunque hay vacunación, no siempre la vacunación llega a todas las zonas. Y en Abancay, en el Cusco, ustedes todavía van a ver pacientes con complicaciones asociadas a la hepatitis B de jóvenes. Entonces, como estamos sospechando que puede ser una hepatitis, le pedimos toda la serología para que vayan viendo, a ver, acá ejerciten sus ojitos. Esto que dice acá, HBsAg, es el antígeno de superficie, que también le van a llamar antígeno australiano en algunos laboratorios. ¿Ya? Y eso te indica que la infección está activa. ¿Ya? No te dice de cuándo, ¿no? De cuánto tiempo, pero te dice que está activa, positivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa te sirve para ver si la infección es actual o es crónica? Acuérdense también lo mismo que les dije en la hepatitis. Exacto. Acá tiene el IgM positivo. Entonces esto es agudo. Esto no es crónico. ¿Podría ser crónico? Sí, porque una chica de 28 en Abancay podría tener una hepatitis crónica, sí, pero no parece ser el caso. Tiene el IgM positivo. Eso me indica que es agudo. Tiene el IgG también positivo, porque empiezan a subir juntas, ¿no? Si ya le pedí el IgG, puede ser que le salga positivo. ¿Esto qué cosa es? Ya, ¿y eso en qué caso se eleva? Cuando está vacunado o cuando está inmunizado naturalmente. O sea, cuando tú tienes anticuerpos, o sea, si esto estuviera positivo, querría decir que el paciente está vacunada o está formando anticuerpos. ¿Ya? Y cuando ustedes piden este análisis, generalmente la respuesta va a ser en valores. Les van a decir 10 unidades internacionales, 100 unidades internacionales, 1000 unidades internacionales. Mientras más tenga, es mejor, porque quiere decir que tan protegido estás. Si tú te has vacunado y te sale 10 unidades, es poquito, o sea, estás con las justas. Si te sale 100, quiere decir que has hecho buena respuesta a la vacuna.
Si te sale 1000, puedes estar más tranquilo. Y esa prueba, no sé si ustedes están vacunados seguro, ¿no? ¿No están vacunados para hepatitis B? ¿No están vacunados? No, pero ustedes al nacer les habrán vacunado porque ya vacunan de los últimos años. Deben estar vacunados. No, yo creo que ya deben estar vacunados ustedes. Ustedes tendrán 20 años, ¿no? Para la B. ¿No están vacunados para hepatitis B? Pregúntenle bien a su mamá, deben estar vacunados. ¿Ah? No, la vacunación acá en el Perú puede ser hace más de 20 años. Sí, ustedes deben estar vacunados. Y ustedes, si se hacen esta prueba, ya deberían tener positivo, ya deberían. Y si no tienen positivo, cuando vayan a hacer su internado, ahí creo que sí es obligatorio, les van a vacunar seguramente para la hepatitis B. Porque fijo, puede uno tener un accidente laboral, ¿no? Fijo, entonces tienen que estar vacunados para la hepatitis B. Entonces, esto mientras más alto les salga, es mejor, acuérdense. Ahora, el antígeno E. ¿Este qué indica? El antígeno E también es un antígeno que te indica que el virus se está replicando. ¿Ya? Puede ser en una etapa aguda, pero también puede estar en una etapa crónica. La hepatitis B crónica también tiene antígeno E positivo y te indica que el virus está replicativo. Nada más eso. Ahora, a este paciente en particular, como tenía 28 años, y bueno, será de Bancay, pero también puede tener una hepatitis A, se le pidió hepatitis A IgM negativo. Y también, por si acaso, dijimos hepatitis C negativo. ¿Ya? Entonces, en este perfil, ustedes tienen un diagnóstico de una hepatitis viral aguda tipo B o asociada al virus B. ¿C? ¿E? ¿Qué tienes? ¿Qué pides? ¿Qué pides? La E, le pides anticuerpos también. Ahora lo vamos a ver más adelante. Le pides anticuerpos contra la hepatitis E, así como el A. Tienes esto positivo, esto negativo. Ya, puede ser una crónica. Tienen que darte ese dato. Sí, tienen que darte el dato. Si te dicen hace 6 meses tiene antiedad, pero sí. No, ahí no puedes definir. No puedes definir. Porque este antígeno, claro, ese antígeno de superficie, si ustedes lo tienen más de 6 meses, puede ser positivo 10 años. Esto siempre puede estar positivo. Ya tienen que saber cuánto tiempo. Acá en el cuadro, bueno, yo les he inducido a pensar que es una semana, ¿no? La chica tiene poco tiempo de enfermedad. IgM negativo. No tiene nada. Eso puede ser crónico, pues. Crónico, claro. Esa puede ser crónica. Ahí lo que tú tienes que hacer es esperar unos meses, porque digamos que ese es un caso real. Llega al consultorio solamente con el antígeno de superficie y no tiene síntomas. Yo no puedo saber, nadie puede saber cuándo le ha dado la hepatitis, ¿no? De repente la paciente ni se acuerda, no, nunca estuve ictérica, nunca nada. Entonces, lo que tienes que hacer es esperarte 6 meses y volverle a hacer. Y para su suerte fue una hepatitis aguda que no tuvo síntomas, en 6 meses ya debe estar negativo. Pero si sigue positivo, es que la infección ya la debe tener más tiempo. Y ahí, ¿qué te queda? Evaluar el funcionamiento del hígado. Porque si esa chica a sus 28 años ya tiene de repente cirrosis, es porque de repente se contagió al nacer, que también pasa en la transmisión vertical. De repente la mamá le contagió al nacer y toda su vida ha tenido hepatitis B. Y ya tiene 28 y ya puede tener cirrosis. Entonces, eso es, la hepatitis B todavía nos da mucho problema en el Perú. Eso sí, tienen que aprender bien la hepatitis B. ¿Este de acá? Sí, se piden 2 situaciones. En vacuna y si es que el paciente te dice, yo creo que tuve hepatitis B, le pides para ver si se ha curado. Porque si el paciente ha tenido hepatitis y no tiene anticuerpos, es posible que tenga todavía la hepatitis crónica. Este anticuerpo es tu marcador de que te has curado, entre comillas. Te has curado. Si no tienes este anticuerpo, entonces el virus en algún lugar de tu cuerpo sigue haciéndote daño. ¿Ya? Así, vamos a pedir este examen también siempre. Cuando... No, en la hepatitis crónica más bien siempre te va a salir positivo. El de superficie. Siempre te va a salir, si es una hepatitis crónica, siempre te va a salir positivo, aunque estés en tratamiento. Aunque estés en tratamiento, este antígeno siempre va a estar positivo.
Si ha pasado 6 meses, pero no te has curado, va a salir positivo. Y si te has curado, ya va a estar negativo. Y cuando ya te has curado, este anticuerpo sí es el que empieza a salir alto. En un momento pueden salir los dos positivos. No, porque cuando tú ya formas anticuerpos, atacas al antígeno, entonces ya no tienes antígeno. Entonces, si ya desarrollaste anticuerpos, ya no vas a tener el antígeno de superficie. ¿Ya? Entiendan bien eso, ¿eh? Si ya desarrollas anticuerpo, ya no tienes antígeno. Y lo mismo pasa con este, ¿eh? También hay una prueba que se llama anticuerpos contra el antígeno E. También pedimos, acá a ella no le hemos pedido, pero anticuerpos contra el antígeno E. Si ya tiene positivo, ya no puede tener este positivo, pues, porque se anula. El anticuerpo anula al antígeno. Eso es lo que pasa. Si ya desarrollaste anticuerpo, ya anulaste tu antígeno. ¿Ya? Porque ahí se van a confundir, siempre les preguntan eso, y se van a confundir con eso, pero si hay anti, quiere decir anticuerpos. Si hay anticuerpos, ya no hay antígeno. Para ver replicación. En la hepatitis crónica les sirve mucho porque hay hepatitis crónicas que están activas y hay otras que no están tan activas. Ahorita van a ver eso. Ya, entonces la hepatitis B también hay un montón. Se considera que pueden haber alrededor de 350 millones de portadores de hepatitis B en el mundo. En Estados Unidos se reportan aún 250.000 casos por año de hepatitis B y el modo de transmisión es variado. ¿Ya? Clásicamente se sabe que es transmisión vertical, madre a hijo, en zonas endémicas, como las zonas de la selva de Perú, Abancay, Cusco, vertical, y también existe la transmisión horizontal. ¿Cómo es la transmisión horizontal? ¿Han escuchado la transmisión horizontal? No, no es. No. Ese es vertical. Ese es vertical. ¿Entre hermanos? No, y esa transmisión no está tan bien explicada, traten de ser curiosos y leer. La transmisión horizontal es porque en las zonas que son endémicas, por ejemplo en Abancay, yo trabajaba en Abancay, por eso conozco Abancay. En Abancay tú veías niñitos que se contagiaban de la hepatitis B y los chiquitos no han tenido relaciones sexuales, no se han pinchado, nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué se investigaba? Que parece que en las lagrimitas, en el moquito de los niños, por estar jugando así, se contagiaban. Porque no se contagiaban al nacer, se contagiaban de niños. 6, 7 años se contagiaban de hepatitis B. Entonces, ¿de dónde? Pues lo han violado, ¿qué ha pasado con este niño? Y no, o sea, investigaba a la gente, no, se contagiaban entre ellos. Exacto, no se entiende bien, pero esa transmisión horizontal existe en zonas endémicas. Solo en zonas endémicas, ¿ah? Eso no lo van a ver pues en Estados Unidos, pero acá sí ven casos de niños que se contagian en el colegio, en el barrio, y es raro. Pero en las áreas no endémicas, como Estados Unidos, por ejemplo, lo más importante es el uso de las drogas intravenosas, que es un problema que nosotros no tenemos, porque acá la gente no usa droga intravenosa, muy raro usan droga intravenosa, y la transmisión sexual sí, ¿no es cierto? Transmisión sexual sí es una norma, ¿no? En adultos. Esas son las formas más frecuentes de transmisión. Ahora, esta transmisión por contacto que les decía es la horizontal. Individuos del mismo hogar, en ausencia de contacto sexual, esto se puede ver en las zonas endémicas. Solo en zonas endémicas. Entonces, igual acá den una miradita al mapa para que se den cuenta, y orgullosos de su país, que miren, hay una parte del país que está en rojito, que es una zona de prevalencia alta de hepatitis B. Estamos al nivel de acá de África, ¿no? Alto, muy alto. ¿Por qué? Porque no llega la vacunación, porque tenemos mal sistema sanitario, entonces fue la hepatitis B. Y la vacunación no llega, pues ya, todos deberían estar vacunados, pero no hay vacuna. Entonces sigue siendo un problema, es un problema en los pacientes que están coinfectados con HIV, o sea, es un problema para el Perú esto. Entonces, ¿cómo se cataloga esta prevalencia? ¿No? Se habla de países que tienen endemicidad alta, intermedia o baja. Y esta endemicidad, digamos, se refiere a la presencia de antígeno de superficie positivo. O sea, ustedes van a un pueblo y le toman a todos antígeno de superficie. Esa es una forma de evaluar la prevalencia de la infección. Entonces, si tú haces eso, vas a encontrar de un 8 a 20% positivo en zonas de riesgo, ¿no? Aquí está la zona de la Amazonía, que es la zona que nos corresponde. Entonces, este virus es un virus que tiene varias variantes o genotipos. Va a producir lesión hepatocelular, igual, activa nuestro sistema inmune, igual, porque produce anticuerpos, produce inmunoglobulinas. Dependiendo del grado de reacción inmunitaria, va a depender la gravedad de la hepatitis aguda.
¿ya? Y también, igual que todas las hepatitis, puede causar una insuficiencia hepática fulminante, no es tan frecuente, pero puede causar, ¿ya? Y una reacción no tan intensa podría no eliminar por completo el virus. El periodo de incubación, igual, hasta unos 6 meses se considera que puede suceder. O sea, hoy día pueden tener ustedes su contacto de riesgo y recién en 5 o 6 meses tener el cuadro de la hepatitis. Por eso cuando hagan su historia clínica siempre pregunten bien, ¿no? Si tú ves un paciente con hepatitis, estás sospechando, pero no viajaste en el último año, hace 6 meses, indaguen bien porque a veces por ahí, sí, hice un viaje, qué sé yo, no sé, tuvo un contacto de riesgo. Entonces, en el virus B es un poquito más complejo que en los otros virus por la estructura del virus. Es un virus que tiene una cadena de ADN en el centro, tiene algunos antígenos que le llaman, por ejemplo, esta primera capita es el antígeno E, tiene otra cápsula que le llaman el core, y tiene otra que es el antígeno de superficie. Entonces es por eso que cada antígeno hay que solicitar la orden, solicitar antígeno de superficie, solicitar core, solicitar antígeno E, y también solicitar el anticuerpo para cada uno de esos antígenos. Por eso en la hepatitis B es un poquito más complejo entender bien, cuando ya te dan el resultado, dices saber cómo lo interpreto, ¿no? Un poquito más complejo que en la A, que en la E, que en la C. Entonces, el cuadro también, al igual que en la hepatitis A, esto sí, no se hagan problema, generalmente es subclínica, o sea, no te da mucho síntoma en 2/3 de casos. 1/3 sí puede desarrollar una hepatitis sintomática, y igual 1% puede hacer falla hepática aguda. Eso es raro, ¿ya? Entonces, la hepatitis B, a diferencia ya de la hepatitis A, sí puede presentar puede complicar otros órganos, no solamente afecta al hígado. Entonces, puede presentarse junto con algún problema articular, puede presentarse con cuadros de urticaria, con glomerulonefritis y con vasculitis. Entonces, eso le suele complicar un poco el diagnóstico, porque a veces uno se va pensando que tiene otra cosa el paciente hasta que llegas al diagnóstico de la hepatitis B crónica. Entonces, en los pacientes con infección crónica, la mayoría de ellos van a estar asintomáticos por años. Cuando hablamos de infección crónica, ya quiero que se entienda, es la presencia del antígeno de superficie después de los 6 meses, o por más de 6 meses. ¿Ya? Cuando escuchen eso, infección crónica, porque tiene el antígeno de superficie más de 6 meses. Y estos pacientes, que son frecuentes en países endémicos como el nuestro, la mayoría no tienen síntomas, están asintomáticos por años, hasta que el virus les empieza a causar o un tumor hepático o les causa cirrosis. Entonces, al desarrollar los síntomas, al inicio pueden ser inespecíficos, malestar, hiporexia, hasta que llegan a estar ictéricos o tener complicaciones, pero ya de la hipertensión portal, o sea, de la cirrosis hepática, porque esto sí causa cirrosis hepática, ¿recuerdas? Entonces, la hepatitis, te contagias de la hepatitis B, ya, aprendan esto. O te recuperas, o haces una infección crónica. Tienes 2 caminos, ¿ya? Con la hepatitis B hay 2 caminos. Con la hepatitis A solo hay un camino, o sea, te infectaste, te dio la hepatitis, te curaste, ¿no? Ya. En cambio acá no. Te da, te recuperas, o te da y te quedas con la infección crónica, ¿ya? Y si te recuperaste ya no hay mucho problema. No hay mucho problema, pero siempre hay un problema. O sea, siempre cuando ustedes han tenido hepatitis B, acuérdense si han tenido, ese es un antecedente que siempre hay que tener en cuenta, porque el virus se sabe que no se desaparece totalmente de tu cuerpo. Siempre se queda en tu ADN, se queda. Y si en algún momento de tu vida, mala suerte, te da un cáncer, te trasplantan un órgano y te bajan tus defensas, ese virus se puede activar. Entonces, con el virus B, nunca lo den por curado. Nunca lo den por curado. Puede recuperarse, sí, puede formar anticuerpos, sí, pero no quiere decir que ha desaparecido el virus. ¿Ah? Entonces, o hace la infección crónica. Si hace infección crónica, o sea, tiene más de 6 meses el antígeno de superficie, ese seguramente va a ser hepatitis crónica, cirrosis hepática, cáncer de hígado. Tiene esos 2 caminos, o se va a curar o se va a quedar acá. Entonces, ¿cuándo es que tienes más riesgo de hacer infección crónica? ¿Cuándo creen? ¿Quién tiene más riesgo? ¿Si se contagian al año o a los 50 años? No, el recién nacido que recibe el virus de la mamá, ese tiene más riesgo de hacer infección crónica. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico del bebé no está fuerte. Entonces entra el virus y el virus hace lo que quiere. En cambio, cuando uno ya es adulto, y si es un adulto sano, sus defensas van a combatir al virus y es más probable que lo elimines. Entonces, la exposición al virus en los primeros 6 meses de vida te lleva a un riesgo del 90%. Miren que es un montón, ¿eh? El 90%. O sea, si tu mamá te contagió,
casi fijo que vas a hacer infección crónica. ¿Ya? Esto va disminuyendo, mira, llega al 50% si estás alrededor de los 6 años. Pero si eres mayor, mira, los adultos con sistemas inmunológicos intactos lo van a eliminar en el 95% de casos. Entonces, si ustedes se contagian a esta edad, es más probable que se recuperen de la hepatitis B. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que obviamente la mayoría de casos crónicos van a estar en las zonas endémicas, porque son donde contagias de la mamá al hijo, ¿no es cierto? Por eso es que en esas zonas hay más hepatitis crónica, ¿ya? Por eso es que en el Perú tenemos mucha hepatitis crónica y por eso es que ustedes tienen que aprender a diagnosticar y a tratar la hepatitis B, porque eso sí van a ver con mucha certeza van a ver hepatitis B. Y esa es la curvita que se forma, que es un poquito más amplia que la de la hepatitis A. Van a elevar el antígeno de superficie en primer lugar, ¿no es cierto? Esa es una hepatitis aguda. Elevan el antígeno de superficie y el antígeno de superficie debería caer, ¿no es cierto? Allá por las 24 semanas ya no debería haber. Y esto va de la mano con la formación de anticuerpos. Acá se empieza a formar tanto la inmunoglobulina M, esta es la aguda, que también va a caer, y queda siempre en tu cuerpo la inmunoglobulina G, anticore. Ese es el que le llaman el anticore. Y en el análisis, haciendo un paréntesis, cuando ustedes piden en el laboratorio, hay uno que se llama anticore total. Y el anticore total es la suma del IgG más el IgM. Entonces, si ustedes piden anticore total, no pueden saber si tiene más IgM o más IgG. Tendrían que pedir fraccionado. Que le hagan el IgM del core y el IgG del core. Porque tener el valor del core total no te permite determinar si es aguda o crónica. Igual el antígeno E también está al inicio y luego debe desaparecer para que aparezca el anticuerpo contra el virus, contra el antígeno E. Y acá aparece también el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que este sí es permanente. Si has tenido hepatitis B, también siempre te va a acompañar este anticuerpo y este IgG del core. ¿Sí? ¿Qué pasa en la crónica? En la crónica no va a desaparecer el antígeno de la hepatitis de superficie. Ya se queda. Ya se queda. No formas anticuerpos, se queda el antígeno. Este es el, perdón, este acá, ¿no? Antígeno de superficie. El core o el IgG también va a estar positivo. El IgM va a estar alto al inicio, después va a caer. Y esta es la característica principal de la hepatitis crónica, la presencia o persistencia del antígeno de superficie. Entonces, acá también tienen una tablita donde dice más o menos para qué pides cada cosa, ¿no? Que ya lo hemos estado hablando. Ese es el antígeno de superficie, es un marcador de la infección actual, ya sea aguda o crónica, ¿no es cierto? Si es crónica también va a estar positivo. Si tiene más de 6 meses, infección crónica. Aparece acá este nuevo término. Este es un examen que es la carga viral. La carga viral, o sea, es cuánto virus tienes. Ya no solamente te están midiendo el antígeno, sino cuánto virus tienes. Son unas pruebas especiales que se hacen, que las solicitamos cuando ya el paciente va a necesitar de repente un tratamiento. Te indica la cantidad exacta de virus, por lo tanto la replicación viral. Entonces, en la infección crónica siempre va a haber carga viral y su cuantificación nos es útil para ver qué forma clínica está presentando y si va a necesitar tratamiento. Porque a veces pueden tener la carga viral baja y no le vamos a dar tratamiento, y cuando es alta sí le vamos a dar tratamiento. Luego tienen el antígeno E, que también es un marcador de replicación viral. Te indica alta infectividad. Eso también le suelen preguntar. ¿Cuál es el que te indica que está más infeccioso, ¿no? Es el antígeno E. Puede estar presente en la etapa aguda, pero también a veces se queda en la etapa crónica. ¿Ya? Puede haber en la etapa crónica. Y luego las inmunoglobulinas, que ya saben que la IgM es la etapa aguda, y la IgG es la que se queda por más tiempo. Y el anticuerpo contra el antígeno de superficie que les indica la inmunidad. ¿Ya? Les indica inmunidad. Entonces, esta tablita también es muy básica para que ustedes interpreten los resultados. Este de acá es el antígeno de superficie, anticuerpo contra el antígeno de superficie, y este es el que les decía que es el anticore total. Este no me está diciendo si es IgM o IgG.
Es core total, y el core total es la suma del IgG más el IgM. Core total. Pero es una prueba que se pide, es la prueba que pedimos de despistaje. Cuando estamos en consultorio y hacemos un tamizaje, pedimos antígeno de superficie, anticuerpos y anticore total. Es una prueba que se hace. Sobre todo en asintomáticos, pues porque solamente quiere saber si en algún momento ha tenido contacto con el virus. Si en algún momento ha tenido contacto con el virus, este va a ser positivo. Entonces, le hacen el patrón a una persona. No tiene antígeno, no tiene anticuerpo, no tiene core. ¿Qué quiere decir? Esa persona es susceptible, porque no ha tenido ni contacto con el virus, se puede contagiar, no está protegido ni nada. Y este de acá, por ejemplo, este tampoco tiene antígeno, pero sí tiene anticuerpos y tampoco tiene core. Ese está vacunado, ¿ya? El que tenga solo esto, los anticuerpos, quiere decir que te has vacunado. Porque si hubiera sido una infección pasada, tendrías esto. Ya no tendrías antígeno, pero sí tendrías anticuerpos y también tendrías core. O sea, el core te hace la diferencia entre una persona vacunada y una persona que ha tenido y se ha recuperado. ¿Sí? Infección aguda. En la infección aguda van a tener el antígeno positivo. No va a haber anticuerpos todavía porque es una infección aguda contra la superficie, pero van a tener el IgM positivo del core, IgM core positivo. Y en una infección crónica van a tener el antígeno, no van a tener el anticuerpo tampoco, y lo que va a haber positivo es el IgG. ¿Ya? Entonces, esta tablita apréndansela para su vida. En cuanto al laboratorio, igual, bueno, no hay muchas diferencias entre las hepatitis. Las transaminasas pueden estar por encima de 500, 1000, poco más. No te indica que esté más grave, menos grave. En la infección aguda, el IgM siempre. El antígeno de superficie suele desaparecer luego de 4 meses de la infección, desaparece. Si persiste más de 6 meses, es crónico, ¿ya? Y la infección crónica, ahí sí es medio complejo porque la infección crónica puede tener también varias formas de presentación, ¿ya? Entonces ahí sí se pone medio complejo. Entonces eso incluso para los gastroenterólogos es complejo porque hay varias etapas. Por ejemplo, se habla de una fase de tolerancia inmune. ¿Qué pasa en la tolerancia inmune? Tú puedes tener un montón de virus en tu sangre, pero tu hígado está normal, ¿ya? Es como que tu sistema inmunológico lo aguanta el virus. Tienes virus, un montón de virus, pero tu hígado está normal. ¿Cómo sabes que tu hígado está normal? Porque tus transaminasas están normales, tu elastografía hepática es normal, no tienes ningún tumor, eso le llaman tolerancia. O le llamaban, ahora ha cambiado un poquito la terminología. En la fase inmunoactiva, el paciente puede tener una carga viral más baja, pero va a tener transaminasas altas, porque está inflamado. Si estos pacientes no se tratan, pueden tener una probabilidad alta de hacer una cirrosis hepática o un cáncer. También han escuchado seguro, hay una fase de portador inactivo, en el que el paciente ya tiene las transaminasas normales, no tiene mucha carga viral, y en algunos pacientes mejora la fibrosis. Este paciente no contagia, en teoría, ¿no? Tiene baja carga viral y tampoco tiene actividad inflamatoria. Pues tampoco lo pueden no tratarlo, digamos, ¿ya? Y la reactivación es cuando este cuadro te genera nuevamente elevación de las transaminasas. Entonces, actualmente se considera así la evolución de la hepatitis B crónica, ¿ya? A ver, hay de repente 2 cosas para que fijen, tampoco tienen que sabérselo de memoria. Entonces, esto es si ustedes ya saben que el paciente tiene hepatitis B crónica, o sea, tiene el antígeno de superficie, eso ya lo hicieron ya saben que es crónico. ¿Cuál es el paso siguiente? Pedirle el antígeno E. Entonces, el antígeno E acá cobra relevancia. Cuando tú ya tienes el paciente con hepatitis crónica, ya sabes que tiene hepatitis crónica, lo que tienes que hacer es, le pido el antígeno E. Y según el antígeno E, si está positivo o si está negativo, voy a hacer mi algoritmo, ¿ya? Entonces, digamos que está positivo. Si está positivo, ya saben ustedes que indica que está replicando el virus. Sin embargo, teniendo el antígeno E positivo, se puede tratar de una infección crónica o de una hepatitis crónica, ¿ya? Diferencien esas 2 cosas. Y teniendo el antígeno negativo, también el paciente puede estar en una etapa de infección crónica o de hepatitis crónica. ¿Y cuál es la diferencia? Así en general.
El paciente que tiene infección crónica en ambos grupos probablemente no necesite tratamiento, pero el paciente que tiene hepatitis crónica, ya sea en este grupo o en este grupo, ese paciente también necesita tratamiento. Entonces, no a todas las hepatitis le damos tratamiento, solo a los que tienen signos de hepatitis crónica, ya sea antígeno E positivo o antígeno E negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Acá vamos a explicar un poquito. En cada grupo tienes que tener también esta evaluación completa. Entonces, por ejemplo, este que tiene infección crónica es más o menos esto que les dije acá. Esta etapa que le llamaban tolerancia inmune. ¿Ya? Entonces, es un paciente que tiene, obviamente, antígeno de superficie, tiene antígeno E, tiene carga viral, sí, tiene, pero tiene sus transaminasas normales. O sea, por algún motivo, el organismo tiene bloqueado al virus. Está el virus, pero está bloqueado. Entonces, tus transaminasas son normales, tu carga viral es alta, pero no tanto, o si mejor dicho, es alta la carga viral, pero tus transaminasas son normales, pero no hay inflamación de tu hígado. Es un paciente que tú le puedes hacer la biopsia del hígado o le haces la elastografía del hígado y el hígado siempre te sale normal. Entonces, esto es a lo que antes le llamaban fase tolerante. Esta es su terminología antigua y esta es la terminología actual. ¿Ya? Entonces, a este paciente normalmente no se le da. Según las guías mundiales de hepatitis B, no le das tratamiento. No le das. ¿Le tienes que hacer seguimiento? Sí, porque puede ser que en unos meses cambie esto. De repente empieza a elevar sus transaminasas y ahí sí le das. ¿Ya? Y en cambio en este de acá, en el que tiene hepatitis crónica, es un paciente que tiene elevadas las transaminasas y tiene cierto grado de inflamación en su hígado, que lo puedes determinar por biopsia o por elastografía. A este sí lo tratas. Esta es la fase inmunoreactiva. Y la fase que antes se llamaba portador inactivo es esta, que tiene antígeno E negativo, tiene baja carga viral, pero que tampoco tiene ninguna inflamación en el hígado. Entonces, lo que te marca la necesidad de tratamiento es la inflamación del hígado y las transaminasas, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Lo que les marca el tratamiento es esto y esto. Si el paciente tiene transaminasas normales, probablemente no va a necesitar tratamiento, aunque sea una hepatitis B crónica, ¿ya? Eso, de repente lo vamos entendiendo. Entonces, la hepatitis B es esa enfermedad que puede llevar de tu hígado sano a que vayas desarrollando fibrosis. Pero para que se desarrolle fibrosis es porque hay continuamente inflamación, ¿no es cierto? En este caso de acá, no hay inflamación. Por eso es que se piensa de que si no lo tratas no va a pasar nada, porque no está desarrollando fibrosis, ¿ok? La fibrosis, si sigue la inflamación, te va a desarrollar cirrosis y la cirrosis te va a hacer más propenso a desarrollar un cáncer de hígado. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Bueno, la hepatitis B aguda no se trata, es igual que la hepatitis A, ¿ok? Igualito. Le das su agüita, que coma, que no coma, según tenga apetito, que descanse, el reposo relativo por si tiene dolor, pero nada en especial. El riesgo de la infección crónica va a depender de la edad, como ya les dije. Si se contagió al nacer, obviamente seguro que va a desarrollar hepatitis crónica. Si se contagió mayor, probablemente no desarrolle nada. Los pacientes que tienen infección crónica pueden ir perdiendo el antígeno, ¿eh? Se puede perder. 1 al 2% de los portadores crónicos pueden ir perdiendo el antígeno, pero es raro. O sea, puede ser que tú estás en seguimiento de tu paciente, le vas controlando todos los años y de pronto un año ya no tiene antígeno de superficie. Puede pasar, que se recuperan espontáneamente, pero miren en qué porcentaje, 1 a 2%, es muy poquito. Y acá, el antígeno E también puede negativizar en un 10% en el tiempo. ¿Para qué te sirve eso? Para que regreses a esta tablita, que después le dan una miradita otra vez, para que regreses a esta tablita y digas, mi paciente, ¿en qué etapa está? ¿Le trataré o no le trataré? ¿Ya? Esa tablita es importante. Ahora, si la hepatitis ya es crónica y deciden darle tratamiento, hay opciones. Hay un medicamento que es el interferón, que es un medicamento inyectable, que tiene muchos efectos adversos, que se usaba antes mucho para la hepatitis C. Se puede usar también para la hepatitis B en casos seleccionados, porque tiene muchos efectos adversos. Lo que más se está usando ahora son los inhibidores antivirales, inhibidores de la transcriptasa inversa. Pueden ser nucleósidos o nucleótidos. El entecavir, que tenemos acá, el tenofovir, que también tenemos acá. La lamivudina, que se usaba mucho, pero ya no se usa porque hace mucha resistencia.
El Ladefovir igual, no se usa mucho, la telibudina tampoco. Lo que más se usa es entecavir y tenofovir. Entonces, si ustedes usan interferón, no se usa mucho porque tiene muchos efectos adversos, pero el interferón te da más probabilidad de curarte. ¿Ya? En cambio, cuando tú usas el entecavir o el tenofovir, tú no lo curas al paciente. Eso creo que sí, ¿saben? Cuando tú tratas al paciente con hepatitis B, es como el HIV. Controlas la carga viral le va a salir negativa, va a bajar la inflamación, pero el paciente no se va a curar. Siempre va a tener el antígeno de superficie positivo. Y si le dejan de dar, se va a activar. ¿Ya? Es muy raro, como les mencioné acá, muy raro que pierdan el antígeno de superficie. Si pierden el antígeno, en enhorabuena, ¿no? Ya no va a necesitar tratamiento. Pero el tratamiento que usamos, el entecavir, el tenofovir, solamente controlan la enfermedad. Anulan el virus, ya no hay carga viral, se detiene el daño hepático, se detiene la progresión a cirrosis, se detiene el riesgo de hepatocarcinoma, pero no lo están curando. No se cura el paciente con hepatitis B, ¿ok? No se cura, acuérdense de eso, no se cura. Por más que esté en tratamiento, por más que esté negativo, no se cura. Entonces, igual acá, luego revisan, este es el interferón que les hablaba, interferón pegilado, que es un medicamento inyectable, que lo tendrían que usar 48 semanas, y este es como un estimulante de tu sistema inmune. Entonces, en teoría, si tú usas interferón, podrías lograr la curación, porque estás estimulando tus defensas a que eliminen el virus. Sin embargo, tiene muchos efectos adversos, por lo tanto, casi no se usa y es muy costoso. En el seguro hay, pero casi no lo usan tampoco, porque estos medicamentos son de más fácil administración. El entecavir o el tenofovir son los que más se usan, no tienen efectos adversos y lo puedes usar por años o de por vida, mejor dicho, porque estos pacientes los tienes que tratar de por vida. ¿Ya? Si le empiezan a dar su tenofovir, toda la vida va a recibir tenofovir. Si le empiezan a dar entecavir, toda la vida va a recibir entecavir. Y esa toma de decisiones, acuérdense, que va a ser en relación a esta tablita. ¿A quién le doy? ¿A quién le doy? A las hepatitis. A la infección no le doy. A la hepatitis le doy, a la infección no le doy. ¿Ya? Acuérdense de eso. Entonces, para la hepatitis B hay prevención, pero no la usamos. Hay vacuna, que son 3 dosis que ustedes se van a poner cuando vayan a ser internos, al 0, 1 y 6 meses. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Los trabajadores de salud. Todos nosotros tenemos más riesgo. Pacientes en hemodiálisis, pacientes farmacodependientes, los que tienen contacto sexual con portadores virus B y los que viajan a áreas endémicas. La respuesta a la vacuna es buena. Se considera que el 90% va a producir anticuerpos. Si tú tienes alguna inmunosupresión, probablemente no produzcas tantos anticuerpos, pero bueno, igual hay que intentar. Y cuando tienes un contacto, por ejemplo, eso también es frecuente, a veces ustedes están haciendo un AGA y se pinchan con el paciente con hepatitis B, ahí lo que ustedes tienen que ponerse es una inmunoglobulina. La inmunoglobulina es lo que se usa también en las mujeres, en las gestantes que tienen, dan a luz a su bebito. Al bebito le tienes que poner inmunoglobulina porque es casi fijo que la mamá le está pasando el virus al bebé. Y le ponen la inmunoglobulina aparte de la vacuna. Aparte de la vacuna, ¿ya? Eso se llama profilaxis post-exposición. Bien, hasta ahí entonces fue la hepatitis B. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? No se duerman. Espérate. ¿Antes de qué? La vacuna es antes de que te infectes. La inmunoglobulina es cuando ya te pinchaste con algo. Inmunoglobulina. Al nacer. Al nacer. Ni bien naces deben vacunarte. Si ya ha sido infectada, ya no, pues. Así ya ha pasado años. Si ya te infectaste, ya no. Ya debes tener anticuerpos, debes tener algún tipo de anticuerpo. Entonces, esta inmunoglobulina, apunten, está mal escrito, pero inmunoglobulina es una sustancia especial, es un medicamento que se pone aparte de la vacuna, cuando tú has tenido contacto. Es como que son anticuerpos contra ese virus que está entrando a tu cuerpo. Eso es diferente de vacuna, acuérdense de esto. Y esto es muy frecuente de uso en ginecología, por ejemplo, ¿no? Obstetricia, cuando nace el bebé, tienen que usar la inmunoglobulina. Y en personales de salud también deberían usar cuando uno se pincha con un paciente con hepatitis B, solo que no tenemos esto. No, porque en pacientes mayores con cirrosis que nunca que nunca han tenido, se les puede vacunar. ¿Sí?
Por ejemplo, cuando tú tienes pacientes que se van a trasplantar, cirrótico, por ejemplo, ¿no? Tienes un cirrótico por hepatitis autoinmune. Nunca se vacunó de la hepatitis B y la vas a trasplantar, deberías vacunarla, porque no vaya a ser que estando trasplantada se contagie de la hepatitis B. Entonces siempre deben estar vacunados. Seguimos. Ya, vamos a cambiar de tema, ya acá es un poco más breve, la hepatitis B es lo más pesado. Ya, entonces digamos que acá tienen otro casito, a ver, denle una mirada. A ver, tienen una señora, 66 años. Fue enfermera de sala de operaciones de Loaiza. Que ella sepa, no tenía ningún antecedente de enfermedad, ¿ya? Pero fue enfermera. Entonces, el ser personal de salud ya te aumenta un riesgo, ¿ya? Siempre piensa en eso. Y viene un día por emergencia porque tiene hematemesis y mielento. Entonces, es una señora que viene con una hemorragia digestiva, nunca había tomado antiinflamatorios, entonces es raro, ¿no? Es raro que una señora, bueno, nunca ha tenido enfermedades, venga con una hemorragia digestiva. Entonces, le pides lo general, como ha sangrado, la encuentras un poco anémica, tiene 8, y le encuentras plaquetas en 98.000. Sus transaminasas, miren, AST65, ALT68, fosfatasa 180, bilirrubina 1, el INR 1.4. Entonces, cuando ustedes encuentren un paciente con plaquetopenia, en el contexto de una hemorragia, siempre una posibilidad es que el sangrado sea por hipertensión portal varices, siempre, ¿ya? Cuando sean internos, siempre en su hemograma, plaquetas bajas, de repente es cirrótico, de repente tiene hipertensión portal, y le pueden poner octreotide, que es un medicamento para disminuir la presión de sangrado. Es un vasoconstrictor esplácnico, ¿ok? El octreotide. Entonces acá, ya, bueno, ahí estamos sospechando algo. Le hacen la endoscopía y la señora tiene varices esofágicas grandes, con signos de sangrado reciente, y le hacemos una ligadura. Miren, ¿no? La señora que no tenía nada, de pronto viene con sangrado, acaba con varices, y en una ecografía le encontramos un hígado que, si bien tiene un tamaño conservado, los bordes son un poco romos, lo que nos sugiere que puede ser que tenga una enfermedad crónica, una superficie heterogénea, y se observa una lesión focal sólida de 65 milímetros en el segmento 5 del hígado. No hay líquido libre. Entonces, ¿ahí qué sospechan? ¿En qué virus piensan? ¿O en qué cosa piensan? ¿O no piensan? Ya pues, despiértense. ¿Qué piensan? Puede ser una B, puede ser una B, pero te podría decir que si fue enfermera, debe haber estado vacunada para la hepatitis B. Debe haber estado vacunada. La C. La C es frecuente, la C es bien frecuente en personal de sala de operaciones. Es bien frecuente. Bueno, mala suerte. Ya, puede ser B, puede ser C. El problema es que ya la señora tiene signos de hipertensión portal, signos de cirrosis, y aparte, ¿qué más? ¿A qué les hace pensar esta lesión focal sólida? Un cáncer de hígado. De repente ya tiene un hepatocarcinoma. Y el hepatocarcinoma tiene mucha relación con el virus B y con el virus C, ¿ya? Entonces, si ustedes ven un tumor hepático, lo primero que tienen que pedir es hepatitis B y hepatitis C. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué le pedimos. El antígeno de superficie se le hizo, estaba negativo. El anticore total, negativo. O sea, nunca tuvo. No se le pidió anticuerpos contra el antígeno de superficie. Tal vez tenía si estaba vacunada. Bueno. El anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. Ese es el examen que se pide cuando ustedes sospechan de hepatitis C. Así se llama, antivirus de la hepatitis C. Acá no piden IgM, no piden IgG, piden antivirus de la hepatitis C. Y le salió positivo. Entonces, cuando un paciente tiene positivo el anticuerpo contra la hepatitis C, lo que tienen que pedir es la carga viral. Lo mismo que comentábamos en la hepatitis B. Le piden la carga viral para hepatitis C. Y le sale 500.000. 500.000 es una carga viral alta. Le pedimos una AFP, que es una alfa-fetoproteína, que es un marcador de carcinoma hepatocelular, y le sale 400. Está alto. Entonces, eso es un carcinoma hepatocelular en una paciente probablemente con cirrosis hepática, porque miren el FibroScan. ¿Cuánto es normal en el FibroScan? Menos de 7 es normal. Menos de 7 es normal. Más de 7 ya hay cierto grado de fibrosis. Y más de 25 ya se ha cantado que es una cirrosis hepática con hipertensión portal. Tiene 33. Entonces, esta señora es la típica cirrótica que no sabe lo que tiene y que debuta con una descompensación. Puede haber sido asitis también, puede ser que vino de frente con asitis, en este caso vino con una hemorragia digestiva y ya está el problema de él.
cirrosis hepática descompensada por el sangrado y HCC, que es el carcinoma hepatocelular. La hepatitis C es otro problema, pero que es un problema que ahorita ya tiene solución. ¿Ya? Eso sí, en resumen les digo, la hepatitis C sí se cura, a diferencia de la hepatitis B. Ya, entonces la hepatitis C afecta más o menos al 3% de la población mundial, se calcula que deben haber unos 200 millones de personas en el mundo contagiadas. Es un virus RNA que también tiene múltiples genotipos, que antes estos genotipos eran un problema para tratar, porque el genotipo 1 moría con algún antiviral, el genotipo 2 con otro, el genotipo 3, eso era un problema. Y ahora, también les voy adelantando, hay tratamientos pangenotípicos, o sea, que matan todos los genotipos, y el paciente se cura. Entonces, pero la hepatitis C ya no es un problema tan grande, digamos. Sigue siendo un problemita, pero ya no tan grande. Entonces, ¿cómo se contagian? Generalmente por transfusión o por contacto con algún inyectable, con algún material contaminado. En el personal de salud sucede con frecuencia. En la hepatitis C, sí, acá la norma es diferente. Acá la mayoría va a ir a la cronicidad. La mayoría. En cambio, en la hepatitis B tenías la chance, ¿no? De que si te contagiabas mayor, no había mucho riesgo. Pero acá la mayoría se va a la cronicidad. La mayoría. La transmisión parenteral, en un 40% ustedes no van a saber cuándo se contagió. ¿Ya? Hay muchos pacientes que, pero doctora, ¿cuándo? Si no me he operado de nada, no me han puesto sangre, nunca estuve con nadie, no sé, bueno. Tiene, pues no sabes de dónde contagió, pero tiene. Incluso la transmisión sexual no está muy clara para la hepatitis C. No es muy frecuente la transmisión sexual. La transmisión sexual es frecuente en la hepatitis B, sobre todo, y en el HIV, claro, pero no en la C. En la C no es la sexual. O sea, si les preguntan eso, no es la primera forma de transmisión, no lo es. Más es por contacto por agujas, tatuajes, material quirúrgico, qué sé yo. Y la vertical también es rara. Entonces, este virus, igual que los virus, te genera una lesión hepatocelular, hay un mecanismo citopático directo, también va a haber reacción inmune. Puede haber un cuadro asociado que se llama crioglobulinemia mixta, porque el virus C es un virus que sí también, como la hepatitis B, puede afectar varias cosas, los vasos sanguíneos, las articulaciones, la piel. Y el periodo de incubación también es variado, miren, puede ser hasta 5 meses. 5 meses. Y puede ser que no encuentres los anticuerpos hasta 3 meses después de la infección. Entonces es bien raro, ¿no? Hace poco tuve un paciente que había estado en el Rebagliati, me contó, que lo fueron a operar creo que le hicieron una amputación porque era diabético, y salió de alta de su operación y al mes se puso ictérico. Entonces es raro, ¿no? Hizo un cuadro de hepatitis aguda. Regresó al hospital y resulta que le hacen todo el descarte y le sale hepatitis C. Y la hepatitis C es raro que te haga una hepatitis aguda. Es bien raro. Para el señor le dio una hepatitis aguda. Buscaron en su historia si él antes había tenido la hepatitis C y no había tenido. Pues antes de su operación le hicieron la prueba y no tenía. Lo que con eso él demostró que se contagió en la operación o en ese internamiento, ¿no? Y estaba él muy intranquilo, pero bueno, le dijimos, pues no es variable, o sea, de repente te cura solo, hay que esperar unos meses. Recién se había contagiado hace unos meses, entonces había que esperar unos meses para ver si él desarrolla inmunidad o no. Y si no desarrolla inmunidad, hay tratamiento. Entonces no, ya está bien, no, lamentable lo que le pasó, pero tiene tratamiento. Entonces la mayoría es asintomático, bien raro que hagan cuadro agudo, ¿eh? Poca probabilidad de falla hepática aguda, eso es más raro todavía. Ya, entonces los infectados son asintomáticos, y los pueden detectar cuando hacen algún examen de sangre o cuando vas a donar sangre y en el banco de sangre te dicen, no, tú no puedes donar. Anda, pregúntale a tu doctor. Y es porque tiene la infección. Y cuando se presenta, generalmente es ya por cirrosis hepática. Entonces está la hepatitis C, es asintomática antes del desarrollo de fibrosis. Y acá eso es importante también. Mira cuánto se ha calculado. En el 16% de los pacientes, dentro de los 20 años después de la infección, ya puede haber cirrosis. O sea, es un proceso lento. ¿Okay? Si tú ahorita diagnosticas un paciente con cirrosis por hepatitis C, probablemente tienes que decirle, de repente hace 20 años, señor, ¿se acuerda? Se debe haber contagiado en algún lugar, alguna inyección, alguna operación. Hace 20 años, ¿ah? No es que hace un año, hace un mes. Y estos son los factores que pueden hacer que progrese la enfermedad a la cirrosis. Que sea de edad mayor, a diferencia de la hepatitis B, que tenga una coinfección, o sea, si el paciente tiene otra infección por hepatitis B,
que tome mucho, o sea, si encima de tener la C el paciente toma, más rápido va a desarrollar cirrosis hepática. Que tenga alguna situación de inmunosupresión, por ejemplo, alguna quimioterapia o que haya sido trasplantado de algo. Y los factores de riesgo que ya conocen para el MASLD, que es el hígado graso, el ser obeso, el tener resistencia a la insulina. Todo eso hace que la hepatitis C pueda avanzar más rápidamente. Entonces, la hepatitis C es una de las causas de enfermedad hepática crónica y cáncer de hígado. ¿Ok? Primero les va a generar fibrosis, luego con el tiempo se desarrolla la cirrosis hepática y luego puede aparecer el carcinoma hepatocelular o alguna descompensación, como en el caso que les puse de ejemplo, pues la señora presentó una hemorragia varicela. En el laboratorio no va a haber nada muy típico, las transaminasas pueden estar un poquito elevadas, nada muy típico, como en el ejemplo, 60, 50. El 65% van a tener positivo el anticuerpo contra el virus C a las 2 semanas de haberse contagiado y el 90% van a ser cero positivos después de los 3 meses. ¿Qué es importante acá? La carga viral. ¿Ya? La carga viral, ¿qué es? Por ejemplo, digamos, si ustedes han tenido, te contagiaste hepatitis C, ¿ya? Te contagiaste la hepatitis C, te hacen el análisis, te sale anticuerpos contra la hepatitis C positivo, ¿ya? Te repetimos de repente en unos 3 meses porque recién nos hemos enterado, te vuelve a salir anticuerpo contra la hepatitis C positivo, pero tus transaminasas son normales, tu elastografía es normal, entonces, ¿qué hacemos? Pedimos la carga viral. Si la carga viral es negativa, ¿qué quiere decir? Que en algún momento te contagiaste, desarrollaste anticuerpos, pero que ya lo eliminaste el virus. Eso se llama curación. O sea, tú solito te curaste. Formaste anticuerpos, eliminaste el virus y ya no lo tienes. Pero si la carga viral es positiva, te indica que ese paciente tiene la hepatitis C crónica. Entonces, cuando ya tienes ese diagnóstico, le vas a hacer la elastografía, que nos sirve para ver si el paciente ya está desarrollando fibrosis o cirrosis hepática. Entonces, lo que les decía es que actualmente ya hay algunos medicamentos antivirales, que son pastillas, es muy fácil de tomar, se llaman antivirales de acción directa, y son pangenotípicos. ¿Qué quiere decir pangenotípico? Que tomas una pastilla al día y mata cualquier genotipo. Entonces, ahora ya no hacemos tampoco el estudio de genotipo. Antes le pedíamos al paciente estudio de genotipo para ver si era genotipo 1, 2, 3, 4. Ahora no. Ahora le damos el tratamiento y la respuesta es en un 98% de eficacia. Entonces se va a curar. La hepatitis C se está curando. El problema es que son medicamentos costosos y no todos los países pueden pagarlos. Entonces no hay tratamiento para todos. Acá en el hospital, ustedes están yendo a Infecto, ¿no? Ya, en Infecto, por ejemplo, hay tratamiento para la hepatitis C, pero hay pocos tratamientos. O sea, al Loaiza nos darán pues 30 tratamientos al año. Entonces, los infectólogos tienen que decidir a quién le dan primero. Generalmente le dan al que ya tiene cirrosis, al que está desarrollando cirrosis, al que ya tiene un cáncer. O sea, tienen que escoger a quién le dan el tratamiento. Si hubiera para todos, se le daría a todos, porque ahora el tratamiento está liberado. Mientras más trates la hepatitis C, mejor. Pero no hay para todos, ¿no? Entonces, estos son los medicamentos, para que tengan una idea si los escuchan por ahí. El cimeprevir, paritaprevir, grasoprevir, daclatasvir, ledipasvir, velpatasvir, sofosbuvir, dasabuvir. O sea, hay combinaciones de estos fármacos que te curan de la hepatitis C. Actualmente en el país me parece que tenemos este de acá, el sofosbuvir con el velpatasvir. Si tú lo compras en una farmacia, te puede costar algo de 12.000, 15.000 soles el tratamiento. ¿Ya? Y el tratamiento se toma una pastilla diaria por 3 meses. Y con eso estás curado. Si tienes suerte y en el hospital el infectólogo te escoge, te da tu tratamiento gratis y te curas. Entonces, la tasa de curación es alta. O sea, esa hepatitis C ya no debería ser un problema en algunos años. ¿eh? Ya no debería ser un problema. Bien, y ya para terminar, hay un par de hepatitis que solamente para que tengan una idea que existen. La D y la E. La D y la E. Entonces, la D es un virus defectuoso, ¿ya? Que no causa hepatitis, no causa nada, a menos que tengan la hepatitis B. Si no tienes la hepatitis B en tu cuerpo, este virus no te hace nada. Este virus necesita para vivir al virus B. Si no, no existe. Entonces, ¿en quiénes lo buscamos? En los que tienen hepatitis B. Si no, no lo buscas, porque no es una causa de hepatitis aguda. ¿Ya? Solamente necesita el antígeno de superficie para poder infectar a un humano. ¿Ya? Entonces,
Puede ser una infección inactiva. Claro, solo si se asocia al virus de la hepatitis B es un problema. Si no, el virus D no es un problema para nada. Pero si la persona con hepatitis B tiene la hepatitis D, tiene más riesgo de desarrollar más rápido cirrosis y cáncer de hígado. Entonces, en los pacientes que tienen hepatitis B, se busca la hepatitis D para ver si vamos a poder ayudarle de algún modo. Entonces, es una coinfección, ¿ya? Se pueden infectar al mismo tiempo o te puedes contagiar después, ¿ya? Entonces, la hepatitis D puede haber en esta forma de coinfección, cuando en el mismo momento que te contagiaste la hepatitis B, te contagiaste la D, o cuando hay una sobreinfección, o sea, tú ya tenías la hepatitis B y te has contagiado encima la hepatitis D. Entonces, esto puede empeorar tu pronóstico. Como virus aislado no tiene ninguna relevancia, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo diagnostican? Se piden pues los anticuerpos anti el virus de la hepatitis D, IgG o IgM, que es la forma como diagnostican la A, la E, ¿ya? Piden los anticuerpos y eso les va a indicar si ha habido una exposición. El ARN pueden pedir, que es la carga viral, digamos, que nos va a confirmar si la infección está activa. Y el antígeno es una prueba más rara, que es el antígeno delta, que solamente lo hacen en protocolos de investigación, que es poco disponible. Entonces, el tratamiento de la hepatitis D va centrado su tratamiento en eliminar el virus B, porque si ya no hay virus B, el virus D no puede hacer nada. Entonces, los tratamientos actuales contra el virus B, como no eliminan, como no se cura el paciente, siempre persiste con el antígeno de superficie, entonces la hepatitis D puede causar daño. Por lo tanto, se han investigado algunos medicamentos para la hepatitis D y se ha visto que el interferón pegilado podría ayudar a eliminar la hepatitis D, ¿ok? Y también hay un tratamiento en investigación que es la bulevirtida. Pero como la hepatitis D es rara, solamente la investigan en zonas endémicas, no hay mucha información de hepatitis D. Solamente recuerden que es una hepatitis que puede complicar a un paciente con hepatitis B, que no puede vivir el virus si no hay la hepatitis B, ¿ya? No existe la hepatitis D sin la hepatitis B. Solo recuerden eso. No es una hepatitis que va a causar un problema. La hepatitis E, más bien, es una hepatitis que sí está en crecimiento, porque cada vez se reportan más casos. Se presenta igual a la hepatitis A, ¿ya? Es un virus ARN que tiene la misma transmisión fecal-oral que la hepatitis A, ¿ya? Tiene la misma transmisión fecal-oral por agua contaminada. Entonces, es responsable actualmente de la mayoría de brotes de hepatitis aguda transmitida por el mal tratamiento del agua en el mundo. Es una hepatitis común, sobre todo en zonas pobres. También tiene varios genotipos. Se entiende que el genotipo 1 es el responsable de la mayoría de brotes en los países en desarrollo y el genotipo 3 sería el que más se ha presentado en países desarrollados, ¿no? En los países desarrollados se ha visto que no es tanto por agua contaminada, sino parece estar en relación al consumo de carne poco cocida. Entonces, de la hepatitis C tampoco se sabe tanto. Sin embargo, se pensaba que solamente era una hepatitis aguda, como la A, ¿ya? Pero ojo, en la mayoría de casos puede ser autolimitada, pero, a ver esto que está en rojito, fíjense, puede causar una enfermedad fulminante y hay muchos casos reportados en mujeres embarazadas, que puede aumentar una tasa de mortalidad hasta 25%. Entonces, esta hepatitis sí es peligrosa, sobre todo en las embarazadas. ¿Sí? Y también esto de acá puede causar, ¿yo estoy haciendo algo? Fantasmita. Está poseído tú. Entonces, el virus de la hepatitis E, acuérdense que sí puede causar infección crónica. ¿Ah? Esa es una diferencia con el virus de la hepatitis A. Sí puede causar infección crónica, pero en pacientes inmunosuprimidos. ¿Ya? En pacientes inmunosuprimidos. Entonces, si tienen un paciente oncológico, tienen un paciente HIV que no está tratado, un paciente que se ha trasplantado y tiene la hepatitis E, puede ser causa de una hepatitis crónica. También se ha reportado casos de transmisión sanguínea. Puede causar cirrosis. Entonces, esta hepatitis C no está tan bien descrita todavía,
pero ya se sabe al menos que sí puede causar infección crónica. ¿Ya? Eso es lo que le hace diferente de la hepatitis A. Se contagian igual, pero esta en algunos grupos, sobre todo en mujeres embarazadas, acuérdense, puede causar problemas. Entonces hay que sospecharlo, sobre todo cuando uno está en una zona endémica, en alguien que tiene un cuadro de hepatitis viral aguda, ¿no? O si estás en un grupo de riesgo, si es paciente oncológico, paciente trasplantado, hay que sospecharlo. ¿Cómo se hace? Pueden pedir los anticuerpos y también pueden pedir la carga viral del virus de la hepatitis C. ¿Ya? Y con eso les va a salir el resultado si es que tiene el paciente. Si el paciente es inmunocompetente, o sea, persona sana, la infección se resuelve sola, como la hepatitis A. Ya creo que es eso. A ver, en pacientes inmunosuprimidos, ya. Si, por ejemplo, si tú eres un paciente trasplantado, tú usas inmunosupresores y te contagias la hepatitis C, una forma de tratarlo puede ser disminuyéndole la cantidad de inmunosupresores que toma para que el organismo solito elimine el virus. Esa es una forma de tratar la hepatitis C. Ahora, hay algunos estudios con ribavirina, que es un antiviral. Pueden usarlo y puede haber una tasa de respuestas del 70%. No que no hay tantos casos, ¿no? No es fácil decir cómo lo vamos a tratar. De los poquitos casos que hemos visto, porque sí hemos visto casitos de hepatitis C, la resolución ha sido espontánea. Incluso en China, ya mencionan, si buscan, que ya hay una vacuna aprobada para la hepatitis C, porque ellos aparentemente han tenido más casos, el Ecolin de China, y protege contra la infección del genotipo 1, que es de las zonas endémicas. Y bueno, esta tablita ya ustedes la revisan después. Acá hay un pequeño resumen de cada hepatitis para que más o menos comparen la forma de transmisión, la forma de inicio, periodo de incubación, que son datitos que a veces les preguntan en el examen. Bien, eso es todo, chicos. Nos hemos cansado.